Muy bien, empezamos entonces hoy el sermón 17 del Sermón del Monte. This is message number 17 of the Sermon on the Mount. Así que hoy vamos a hablar de un pasaje bien conocido, Today we'll speak on a very well-known passage, pero bien difícil. but also very hard. No difícil de entenderlo, Not hard to understand, sino difícil de practicarlo. but it's difficult to practice. El título de hoy es El amor que hace la diferencia. Today's title for the message is The Love That Makes the Difference. Déjenme leer Mateo 5, 43 al 48. Open your Bibles to Matthew chapter 5, verses 43 to 48. Dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Lo leemos en inglés también. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be sons of your Father who is in heaven. For he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. For if you love those who love you, what reward do you have? Do not even the tax collectors do the same? If you greet only your brothers, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same? You must therefore be perfect as your heavenly Father is perfect. Bueno, la lectura nomás ya nos está poniendo en algún problema por ahí. Just by reading the scripture, it causes a shock. Y hoy llegamos a la última de las comparaciones. Today we reach the last of the comparisons Que Jesús hizo utilizando la frase oíste que fue dicho. that Jesus used with the phrase, you have heard that it was Es said. decir, esta es la sexta y última de esas comparaciones. This is a number 6 comparison to the last one of all. Y la línea fue ascendente, And the line was transcendent, llevándonos cada vez más arriba en esta vida que debemos tener como hijos de Dios. taking us to greater heights within this life of being sons of God. Y en cuanto a estas comparaciones llegamos a la cumbre aquí. And with all these comparisons that Jesus shows us, we reach the very epic of it. Porque el domingo pasado vimos cómo deberíamos actuar ante la persona que nos hacía mal. And last Sunday we saw how we should react and behave when people are doing wrong to us. Pero hoy se nos habla del enemigo. Today we spoke speaking on the enemy. Y aquí es donde se pone difícil esta parte. And this is when it gets hard. Quiero leer lo que decía un comentarista. Dice el investigador judío C.G. Montefiore. There was a Jewish commentator, his name was C.G. Montefiore, Llama a esta la sección central y más famosa del Sermón del Monte. says that this is the major center and theme of the Sermon on the Mount. Es indudablemente cierto que no hay ningún otro pasaje del Nuevo Testamento It is undeniable that you find no other passage in the New Testament que contenga una expresión tan concentrada de la ética cristiana en las relaciones personales. that you can't find any other ethical in Christian living as a relationship between one and the other. Para cualquier persona normal, For any normal person, este pasaje describe el cristianismo esencial en acción. this passage explains essential Christianity in action. Y hasta la persona que no pisa jamás el umbral de la iglesia sabe que Jesús dijo estas cosas. And even the people that even step into the church will know and find out that Jesus lived out these things. Y muy a menudo condena a los cristianos profesantes por quedarse muy cortos con el cumplimiento de esta demanda. And many times it condemns even Christians because even Christians do not fulfill the law of this command. Creo que esta es una realidad, I think this is a reality. porque hasta aquí vamos manejándolo.
because we're trying to take this forward Pero somehow. hoy se nos habla del trato que debemos tener hacia el enemigo. Today, the theme is how we have to treat our enemies. Y el enemigo puede ser cualquier persona. It could be any person, No es solamente una persona mala. not just an evil person. Una persona mala de repente hace un daño pero ya no molesta más o se desaparece de nuestra vida. Sometimes there could be an evil person who causes harm to us, but then they disappear away from our lives. Acá está hablando de una persona Here it's talking about a que person se levanta con la intención de hacerte constantemente daño para destruirte. that this person literally raises up with evil intentions, constantly trying to cause evil in your life. Y lo hace de muchas maneras. And they do it in many ways. Puede hacerlo físicamente, Could do it physically. puede hacerlo moralmente, It could also be done morally, dañando tu testimonio, tu vida personal. causing harm to your personal life or your testimony. Puede intentar destruir tu relación familiar Also, this person could try to break and damage your relationship in your family o tu relación dentro de la iglesia. or your relationship within the church. De muchas maneras, pero la intención es dañarte. Many ways, but the intention is always to cause harm. Abiertamente. Publicly open. Se ha levantado como enemigo. It has this person has raised up as an enemy. Cuando una persona aparece en nuestras vidas, sabemos si es enemigo o no. We know when somebody raises up, comes to our lives, we know that whether they're an enemy or not. Sabemos distinguir un enemigo. We know how to distinguish an enemy. Y la Biblia nos habla nuevamente The Bible once again speaks to de us situaciones reales. of real situations. A veces pensamos el cristiano no debe tener enemigos. Sometimes we think that Christian people should not have Y enemies. bueno, pero la cuestión no depende solo de nosotros. A veces hay gente que quiere ser nuestro enemigo. And not always does it depend on us, but people raise up with evil intentions against us. Pero lo que trata el pasaje aquí es de qué debemos hacer con esa persona. But what the passage is trying to treat here is what we have to do with those people. Y hoy vamos a hablar de esta clase de amor que es la más difícil. And today we're going to speak of the type of love that is the most difficult. La que el Señor nos exige. It's what the Lord is demanding from us. Y no es solamente obviar o soportar a esa persona. And it's not just to neglect or just, I don't know. Eso. La cuestión es que hay que amarlo. The thing is that we have to love these people. Y esto es lo difícil. And this is the hard Y part. creo que antes de empezar el mensaje debemos ser sinceros. And before we even start the message, we need to be sincere. Quizás de lo del sermón del monte lo que más nos cuesta es esta parte. Perhaps the hardest part of the Sermon on the Mount is this part. Pero la Biblia dice que podemos hacerlo. But the Bible says we can do it. ¿Qué clase de amor debemos tener hacia los enemigos? What type of love should we have for our enemies? Jesús empieza diciendo como su costumbre ha sido hasta ahora, oíste que fue dicho. Jesus begins this part of the sermon by saying, you have heard that it was said. Nuevamente, a ustedes le han enseñado esto. Once again, you've been taught this way. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. You shall love your neighbor, but hate your enemy. Nuevamente estamos ante otra lección Once again, this is another lesson. manipulada y violada por el ser humano. Manipulated and violated by human beings. Porque la Biblia no habla de amar al prójimo y odiar al enemigo. Because the Bible doesn't speak about loving your neighbor and hating your enemy. Levítico 19:18 habla de amar al prójimo. Leviticus speaks on just loving your neighbor. Y cuando al Señor le preguntaron cuál es la ley y los profetas, When they asked Jesus, what is the law and the ¿cómo prophets? se puede resumir la ley y los profetas? How can you resume the law and the prophets? Jesús le hace decir a un escriba, ¿qué es lo que tú pensás? He asked the scribe, he says, what do you think? Y él dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. And the scribe answered, you shall love the Lord your God with all your mind, soul, might, and strength. Y el segundo es similar, y a tu prójimo como a ti mismo. And the second one is similar, you shall love your neighbor as you love Pero yourself. como siempre los fariseos se quedaron cortos. But as always, the Pharisees were always falling short. Hicieron muy pequeño este mandamiento del amor. They tightened this command of love. Pero no solo eso, le
y agregaron una conclusión. But they also added a conclusion to it. Y odiarás a tu enemigo. And you shall hate your enemy. Porque ellos decían, ¿quién es mi prójimo? Because they would ask themselves, who is my neighbor? Y ellos sacaban una conclusión fácil. Mi prójimo son los otros judíos. And their conclusion was the other Jews. Todo el resto, los gentiles, son mis enemigos. The rest of the Gentiles were my Y enemies. por toda la condición de lo que eran los romanos y toda la historia que se vino desde Nabucodonosor, esos son mis enemigos. And taking back history and the Jewish people, everybody else was causing damage to them. They were enemies. Entonces ellos enseñaban como mandamiento de Dios, amarás a tu prójimo, pero a tu enemigo lo podés odiar. So as a command of God, they would teach and say, you shall love your neighbor but hate your enemies. Y claro que Jesús está en contra de esto. And Jesus is against Y this. por eso dice Jesús, That's why Jesus says, pero yo os digo, but he says, but I say to you, amad a vuestros enemigos, love your enemies, bendecid a los que os maldicen, bless those who persecute you, haced el bien a los que os aborrecen, do good to those who cause harm to y you, orad por los que ultrajan y os persiguen. and pray for those who persecute you. Entonces, creo que para entender este pasaje, lo primero que debemos definir So I believe to understand this passage, the first thing we need to define, es cuando Jesús dice, amad a vuestros enemigos, when he says love your enemies, deberíamos saber qué clase de amor tendríamos por ellos. we should know what type of love we ought to have for these people. Porque en la Biblia se usa 4 clases de amor. Because in the Bible, 4 types of love are talked O about. déjeme decirlo de otra manera, 4 palabras para amor. Or 4 different words to talk about love. Usted sabe que se usa la palabra eros. The word eros. Por supuesto, esto viene de la mitología griega que se toma. This is ¿verdad? from Greek mythology that is taken here. Un dios griego se llama así. It was a Greek god. Pero los griegos usaban esta palabra But the Greeks used this word para identificar el amor que existe entre, por ejemplo, un esposo y una esposa. to identify the type of love between a husband and a wife. Es un amor que incluye pasión. It is a love that includes passion. Y esto no tiene nada de malo mientras tenga los límites bíblicos. And this is nothing wrong with it because as long as you maintain the biblical boundaries. Pero claro que después la sociedad tomó este nombre para desviarlo ya a cosas perversas. And society took this word and made it into a perverse thing. Pero esa es una clase de amor But that's the type of love entre el esposo y la esposa. between a husband and a wife. Después también la Biblia habla del amor fileo o filia. And then there's another type of love that the Bible mentions of phileo or philia. Y este significa tener un afecto especial This is to have a special affection hacia otra persona. towards somebody else. Y habla de amistad. It talks about friendship. Es el amor que tiene un amigo por otro amigo. It is the love that a friend has for another. Y cuando se habla de ese tipo de relación se usa fileo. And when it's speaking of that type of relationship, the word phileo is Hay used. otra palabra en la Biblia que es ostorgue. And there's another word in the Bible that's used as, it's mentioned as storge. Es una palabra que empieza con S. It's a word that starts with an S. Y esta palabra se utiliza para definir el amor entre padres e hijos. And this word is defined to the love between a father and a son. O entre hermanos. Or between Es brothers. el amor familiar. It is the family love. Esa es la palabra que se utilizaba cuando se hablaba del amor entre la familia. This is a word that was used to speak about the love between family members. Es interesante que en Romanos 12:10, It's interesting that Romans 12:10, para hablar del amor entre los hermanos de la iglesia, to speak about the love, the brotherly love in the church, se usa una palabra compuesta entre filos, de fileo. it is a word used, one word used from 2 other words. Se usa filos y estorgos. It's the word philos and storgos. Entonces ahí en Romanos 12:10 se habla del amor filostorgos. So in Romans 12:10, the word philostorgos is used. ¿Y por qué se unieron estas dos palabras? Why are these 2 words added together? Porque justamente se habla de que entre nosotros debe existir ese amor cariñoso y amable, That amongst the church members there should be this type of love, y tiene que tener también ese condimento del amor entre familiares. and it has to have that type of essence into this love of a Así que fíjense family que love. entre nosotros se nos exige un amor bien fuerte. So amongst us, God is demanding a very strong Pero passion queda love. otro amor en la Biblia And there's another type of love in the que es Bible ágape. that is named Y agape. ágape sencillamente se utiliza para referirse al amor de Dios.
And agape is referred to specifically to the love of God. Por ejemplo, cuando la Biblia dice de tal manera amó Dios al mundo, In John 3:16 says, for God so loved the world, ahí se usa ágape. the word agape is used. Entonces se podría traducir de tal manera ágape Dios al mundo. It could be translated to for God agape love the world. Entonces, ágape Agape nos habla del amor de Dios speaks of the love of God, y nos habla no solo del amor de Dios, sino de la naturaleza de Dios. but it speaks of the love of God and also the nature of God. Primero de Juan 4:8 nos dice que Dios es amor. The Bible says in John that God is love, Y ahí se usa ágape. and the word agape is Entonces used. Dios es amor. So then God is love. ¿Qué significa? ¿Qué clase de amor es el que está hablando ágape? So what type of love is this word, love of agape? Es el amor sacrificial. It is sacrificial love. ¿Por qué se llama sacrificial? Why is it called sacrificial? Porque este amor no es por causa de, sino a pesar de. This type of love is not because of, but in spite of. A pesar de la situación, a pesar de lo que me están haciendo, a pesar de lo que están intentando, yo amo. That in spite of what they're doing to me, in spite of what they're trying to cause in me, that in spite of anything, I still Entonces, al love. tener una idea de estas clases de amor, nos preguntamos de qué clase de amor está hablando Jesús acá. So what type of love is Jesus talking about here? Cuando se nos está exigiendo que amemos al enemigo. When we should love our enemy. ¿Cuál es la diferencia? What is the difference? Es sencillo. Simple. En el caso del amor eros es imposible, esto es solo entre marido y mujer. So in the type of eros love, it's impossible because this is between a man and a woman. En el caso del amor entre padres e hijos, entre familiares, tampoco puede ser. So it's not the type of love either of a family love. Porque ese amor es natural. That love is Lo natural. empezamos a incrementar a medida que vamos conociendo a nuestros padres, a nuestros familiares. That love begins to grow within us as long as we get to know our family members. No podemos dejar de amar a veces a los padres, a los hermanos, es algo natural. We can't stop loving our family members. It's something natural. Y sería injusto que yo ame a mi enemigo como amo a mi padre o a mi madre o a mis hermanos. And it would be unjust for me to love my family members the same way I love my Es enemies. imposible porque es natural. It is impossible because it's a natural type of love. Tampoco puedo amar a mi enemigo I cannot love my enemy de la forma, por ejemplo, me está faltando uno, lo estoy diciendo en memoria, por eso. Como amo a un amigo. For example, I can't love my enemy as I love a friend. Porque eso es un amor que se va desarrollando con el tiempo. Because it's a type of love that you have for a friend that is built up over the years. Hoy a veces se usa muy frágil, muy liviana la palabra amigo. Today, the word friend is used very commonly. Oh, tengo un amigo en Rusia, dice uno. Some people say, "Oh, I have a friend in Russia." ¿Y cómo lo conociste? How did you meet this Nos person? escribimos por Facebook. Oh, we write each other on ¿Cómo Facebook. puedes conocer a alguien por Facebook? And the question is, how can you know somebody through Eso no es un Facebook? amigo, eso es un contacto de Facebook, nada más. That's not a friend. It's just somebody you have in contact. Un amigo es alguien que se ha vivido momentos, que se ha pasado tiempo con A él. friend is somebody that you lived with, that you've had moments with. Hoy conversamos con los hermanos que tenemos la clase temprano del amor a través de la computadora. Today I was talking to the brothers in the class about love through computers. No se metan en esas cosas porque es mentira, hermano. Don't get into that type of love because they're all lies. Usted no puede conocer a alguien a través de una computadora. You can't meet somebody through a computer screen. Es más, muchas veces hasta lo engañan a uno. And sometimes you are betrayed by the other person. Entonces te empiezan a enamorar por la computadora. And they try to make you fall in love with the person through the computer. Y te mandan una foto. And they send a picture. Y de repente es uno que tiene como 80 años. Somebody that's like 80 years old. Pero te mandó una foto de uno musculoso. But they send you a picture of Y somebody vos decís, muscular. lo que agarré por internet. And you Y might te think- metés en la relación, te enamorás. Cuando lo viste ya está. You might think you fall in love with the picture, but the reality is that the person is different. Entonces de esa manera no se puede hablar al enemigo, amar al enemigo. So in those type of ways, you can't love your enemy. ¿Qué palabra entonces nos queda por ver que esté usando Jesús en este caso? So at the end of what word is Jesus using here? Justamente lo que nos está usando Jesús es la palabra ágape. The word used by Jesus is agape. Amarás a tu enemigo You shall love your de enemy la forma en que Dios lo ama. the way that God loves them. Y eso es lo que se nos está exigiendo. And that is what Jesus is demanding. Porque si miramos lo que nos dice la Biblia, Because if we take a look at what the Bible says, nuestro deber con el enemigo es amarlo y actuar. our duty towards the enemy is to love them and take Y action. de
déjeme decirle algo sobre este amor. Let me tell you something about this love. Este amor no es algo que debemos evitar. This type of love is not something that we should neglect. Es algo que debemos trabajar y a querer hacerlo. And it's something that we need to develop and to work on. No nace de las emociones y del corazón, sino de una actitud. This love is not birthed from attitudes from emotions, but Y from de the una attitude, elección. or from an election. Hemos elegido amar al enemigo. We have chosen to Y love por our eso lo enemy, vamos a amar. and that's why we're going to love it. Pero uno dice, ¿cómo puedo amar a alguien que me hace o me hizo tanto daño? But you might think to yourself, how can I love somebody that's causing harm to me? La cuestión es que Dios nos amó incluso cuando nosotros le hicimos daño. The thing is that God still loved us in spite of the harm we were causing Him. Y que este amor lo podemos experimentar, And that this love we can experience, como podemos experimentar todo el resto del Sermón del Monte, as we can experience the whole Sermon on the por Mount, la ayuda que tenemos del Espíritu Santo. by the help of the Holy Spirit. Esto es sobrenatural. This is a supernatural love. Nunca le exija a nadie que no es cristiano amar de esta manera, Never ask somebody who's not a Christian to love this way, porque no se puede. because you can't. Es imposible. It's Se impossible. puede intentar, You can try, pero verdaderamente practicarlo es imposible, but it's impossible to practice, porque es el amor de Dios puesto en nuestros corazones. because it is the love of God put in our hearts. Y de esa manera estamos capacitados para amar incluso a nuestro enemigo. And by so doing God in us, we are enabled to love our enemies. Es un amor que decidimos practicar. It is a love that we have decided to practice. No se trata de decir, bueno, esta parte de la Biblia es muy linda, pero la dejo ahí, algún día la podré vivir. It's not about saying that this part of the Bible is very nice, but we leave it aside. Se trata de elegir It's about choosing a esa persona that person que te hizo o que te está haciendo daño, that caused you harm or that's causing you harm, y con la ayuda de Dios decir, lo voy a amar. and with the help of God, you decide to love that person. Todavía no, esto es como, estamos entrando en el terreno. Just- Con un silencio, Just entering this theme, porque sé que es difícil. because I know it's difficult. Pero esto es lo que la Biblia nos dice que hagamos. But this is what the Bible demands of us. Así que cuando hablamos de amor, de este pasaje que amarás a tu enemigo, se nos dice ágape. So when the word agape is used here, when it says you shall love your De enemy, esa manera tenés que amar a tu enemigo. in that way you need to love your ¿Por qué enemy. razón? Why? Primero déjeme decirle algo. Let me tell you something. Nunca first. el amor es abstracto. Never is love abstract. Nunca es un amor solamente de palabras It's not just a love of o de words pensamiento. or En thoughts. la Biblia el amor de Dios siempre se manifiesta. In the Bible, the love of God is always manifest. La manifestación más grande del amor de Dios es Jesucristo, The greatest manifestation of the love of God is Jesus Christ, muriendo por nosotros en la cruz. dying on the cross for us. Entonces, ¿qué nos exige amar a nuestro enemigo? So what demands is there by us loving our enemies? Significa que lo bendigas, It means to bless the person, significa que ores por ellos, to pray for that person, significa que hagas bien al enemigo, that you would do good to your enemy, significa que hagas algo, that you do something que towards the muestre que enemy, verdaderamente lo amas. that you show that you really love the enemy. No alcanza It's not con enough decir que lo amas. just with saying that you love. Tiene que completarse todo con tener acciones. It needs to be completed with your Porque actions. recuerde que se trata del amor de Dios en tu vida. Because remember, it's about the love of God in your own Y life. Dios quiere ver ese amor. And God wants to see that Y love. tu enemigo lo va a tener que soportar. And your enemy will have to support or take that Y love. ese amor And that love muestra que somos hijos de Dios. shows that we are sons of God. La oración en el versículo 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. But it says in verse 45, it says that so that you be sons of your Father who is in heaven. En español, como está formada, parece que quisiera decir, bueno, amen a su enemigo para ser hijos de Dios. It sounds like it's saying that you need to love so that you can be sons of God. Pero en el original es bien claro, dice que el que hace esto muestra que es hijo de Dios. But in the original language, it says that whoever does this shows that Y he's a son of God. justamente el ejemplo que tenemos es Dios. And exactly the best example of all this is God Himself. El ejemplo nuestro siempre tiene que ser el Señor. The example by excellence should always be God. Porque cuando nos comparamos con los demás, siempre vamos a encontrar a alguien que nosotros consideramos menor. Because when we compare ourselves with each other, we're always going to find people inferior. Pero cuando el Señor nos dice amarás a tu enemigo, tiene que ser el amor de Dios, y fíjate lo que hizo Dios. And when God is asking us to love as God loved, remember what God has done for us. Y justamente lo que dice la palabra es que Dios nos amó primero. And the word says that God loved us first. Es decir, que Dios mostró su amor sin que nosotros demostráramos absolutamente nada. It's to say that God showed His love toward us without us showing God anything. Dios no tomó en cuenta nuestra condición para ver si nos amaban. God didn't take
into consideration our condition in order for Him to love us. Por lo contrario, Dios nos amó a pesar de nuestra condición. But in spite of our condition, God still loved us. Esto no quiere decir que acepta la vida de pecado. This is not about God accepting your sin. Su ira se manifiesta contra el pecador. His wrath is manifested against sinners. Pero lo que sí nos está diciendo la Biblia But what the Bible is saying es que Dios muestra su amor is that God shows His a love pesar de nuestra condición. in spite of our condition. Romanos 5:8 dice, Romans 5:8 mas says, Dios muestra su amor para con nosotros, God shows His love toward us, en que siendo aún pecadores, and that even though we were still yet sinners, Cristo murió por nosotros. Christ died for Es us. decir, que el amor de To Dios see that the love of se God, manifiesta ahí incluso cuando estábamos en pecado. it is manifested even when we were in our sins. Es decir, Dios no esperó a que alguien se convirtiera para amarlo. God didn't wait for somebody to be converted in order Dios for Him to lo amó love. antes de que las personas aceptaran o no a Jesucristo. God loved the person in spite of their condition. accepting Dios them or es not. amor. God is Y love. porque Dios es amor, And because God is no love, puede dejar de amarte. He cannot stop loving you. Nada va a poder cambiar a Dios. Nothing will be able to change Vas a God. ser el peor de los seres humanos. You will be the worst of Dios humans. está amando. God is loving you. Dios tiene que amarte, no puede soportar eso. God cannot Es support His su own love. naturaleza. It is His own nature. Te ama. He loves Y you. te ama tanto And He loves you so que much tuvo que hacer algo. that He needed to do La something. Biblia dice que éramos enemigos de The Dios. Bible says that we were enemies of God Porque no teníamos a Jesucristo en nuestro because we corazón. didn't have Christ in our lives. Incluso en esa situación, Even in that condition, Dios nos amaba. God still loved Y us. nos amó tanto And He loved us so much que se hizo hombre that He made Himself a y murió man. en la cruz por nosotros. And He died on the cross for Ese us. es el amor de Dios That is the love of que God. deberíamos entender un That we should poco understand a bit. para poder comprender lo que Dios nos está exigiendo ahora. Now to be able to understand what God is demanding of us. Quizás entendemos un poco del amor de Dios, Now we understand a bit of the love of God, pero ahora cómo nosotros lo aplicamos a los demás. but now how do we apply it to others? Ahora se nos complica porque Dios nos lleva hasta lo último y dice, a tu enemigo lo tenés que amar. Because God takes us to the end and He says, even your enemies you have to Entonces love. cuando se trata de aplicar ese versículo, So when it's about putting this verse into action, tenemos que entender que si Dios me amó a mí, I need to understand that if God a loved me, pesar de lo que yo era, in spite of what I was, ahora a través del Espíritu Santo, now through the Holy Spirit, tengo la capacidad de elegir amar a mi enemigo. I'm enabled to love my Y enemy. de esa manera estoy viviendo como un hijo de Dios. And in that way, I'm living like a son of Yo no God. sé cuando alguien te dijo sos cristiano I don't know if somebody told you you're a Christian, o qué significa ser cristiano. or what does it mean to be a Christian. ¿Cuál sería tu respuesta? What would be your answer? Pero una de las respuestas But one of the answers debería ser en nosotros. should be in us. Tengo la capacidad de aún amar a mi enemigo. I'm able even to love my enemies. Eso es ser un hijo de Dios. That is to be a son of El God. Espíritu Santo está en mi vida. The Holy Spirit is in Y me. ahora tengo esa capacidad tremenda And now He enables me to love a mi enemigo. my Un enemy. poco difícil, pero que se puede hacer. It is a bit difficult, but it can be done. Lo que tenemos que tener en claro What we need to make clear, es que no depende de las cualidades it's not about qualities o de la belleza externa or about outside beauty del objeto amado, of the object that needs to be loved, sino de sí mismo. but of the person itself. Es un amor volitivo. It is Volitivo. Es un amor que se dispone a amar. okay. It's a type of love. It's a willful love. Amar porque depende de su voluntad y no de lo que siente. It loves because it depends on their own will, but not on Ha what they feel. decidido amar. The person has Ese decided es to el love. amor que se nos está exigiendo. That is the love that is being demanded of us. Todos los demás amores necesitan un estímulo exterior. Every other type of love, it needs an outside cause. Para enamorarme de mi esposa, primero la vi. First, I needed to see my wife in order for me to fall in Y love with her. cuando me vio, se enamoró de mí. And when she saw me, she fell in love with me. Para enamorar, para amar a mis parientes, los voy conociendo. To be able to love my family members, I need to meet them and know them. ¿Usted se cree que el bebé ama a la mamá desde el momento que sale del vientre? Do you believe that the baby loves the mother from just coming out of the womb? Yo le voy a decir algo a las mamás. I'm gonna tell something to the mothers. El bebé empieza a conocerla The baby begins to know the y a mother reconocerla. and to ¿Y recognize. sabe cómo? You know how? Una de las maneras, One of the ways? cuando usted le da pecho. When the baby's breastfed. El darle el pecho al niño no es solo para alimentarlo, tiene mucho más
en la formación del ser humano. To breastfeed a baby is a lot more than just feeding the baby. It has there's other things that are added to it. Un bebé puede reconocer el olor de la madre si lo pone con otra mujer, lo va a poder reconocer. A baby is able to recognize the scent of the mother against any other Y a woman. los padres, And fathers, como nosotros no damos pecho, because we don't breastfeed, el bebé demora 6 meses en reconocerlo. the baby takes about 6 months to recognize. Así que padres estén cerca de los bebés porque hay padres que desaparecen. So No, fathers, hay because que estar cerca del hijo. we need to be close to our sons and daughters. ¿Por qué estoy diciendo esas cosas yo? Pero bueno, tiene que ver con lo que estamos hablando. It has to do with what we're saying. Tiene que ver con que todos esos amores necesitan un estímulo. All these other loves, they need an outside cause. El amor que Dios pone en nosotros no necesita de estímulo, es una elección. The love that God places in our hearts, it is about a choice we make. Y si usted está sentada o sentado ahí And if you're sitting there in your chair, y quizás reconoció un enemigo en su vida, and perhaps you have recognized an enemy in your life, yo lo animo en esta noche, esta tarde, I encourage you this evening a que empiece a escoger amarlo, to start choosing to love this person, amarla, or to love porque eso es lo que el that Señor nos woman, está diciendo. because that's what God is demanding of us. ¿Sabe cuál es el secreto de este amor? You know what the secret is of this love? Déjeme decirlo porque lo necesitamos. Let me tell you, because we need it. El secreto de vivir esta clase de vida The secret of living this type of life es que el ser humano debe ser totalmente desprendido. is that human beings need to, it's a self-denial. Es lo que Jesús dijo, negarse a sí mismo. It's when Jesus says, deny yourself. Este desprendimiento The self-denial, debe estar desprendido de los demás. you need to, it needs to be a denial of others. Es decir, ¿qué quiero decir de estar desprendido de los demás? What do I mean by denying others? Que ese amor no depende de la conducta de los demás. It's about denying the conduct of the other Es people. por encima de la conducta de los It's in demás. spite of the conduct of other Elijo people. amar al que me hizo daño. I choose to love the person Al that que se ha caused me harm. levantado como mi enemigo, lo voy a amar. Even though they've come against me like an enemy, I'm going to Y love that person. también es desprendido, And also, it's y separated quizás from, esto sea lo más importante, and this might be the most important part. desprendido de mí mismo. And it's also, it's a self-denial of me, myself. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Que no depende de lo que yo sienta o quiera o me convenga. It's not about what's convenient to me, what I feel, or what I think. Depende de lo que Dios me está diciendo que tengo que hacer. It's about what God is telling me what I must do. Entonces la clave está en negarme a mí mismo. So the clue is, we find it in self-denial. Hablaron mal de mí, They spoke bad of me. quisieron dañar mi familia, They wanted to cause harm to my family. quisieron dañar la relación con mis hermanos. They wanted to cause my relationship with my brothers. Si yo no me desprendo, si yo no me niego a mí mismo, If I don't deny myself, entonces voy a hacer algo para devolver ese mal. so then I'm gonna do something to take revenge. Pero como me niego a mí mismo, But because I'm self-denying myself, elijo amar a mi enemigo. I choose to love my enemy. Dios God, contempló este mundo arrogante y pecador he contemplated on this world which is arrogant y and envió a su Hijo unigénito para que nos salvara. sent His only begotten Son to save us Porque vio en la condición que estaba. because He saw our condition. ¿Cuál es la explicación de esto? What is the explanation of all Lo this? hizo para nuestro bien, He did it for our own good, por nuestro bienestar. because of our better being. Y nosotros debemos aprender a hacer esto por vosotros. And we need to learn to do this for others. Y eso incluye amar a nuestro enemigo. And that includes to love our enemies. Déjenme decirle algo más. Let me tell you something. Este amor This love, nos diferencia del mundo. it's what makes us different than the world. El versículo 46 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Verse 46 says, for if you love those who love you, what reward do you have? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Do not even the tax collectors do the same? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? And if you greet only your brothers, what more are you doing than others? ¿No hacen también así los gentiles? Do not even the Gentiles do the same? Es decir, que esta clase de amor, It's to say that this type of que love, solo se puede experimentar de forma sobrenatural, that you can only experiment in a supernatural way, no significa hacer lo correcto. it's not about doing the right thing. Hacer lo correcto incluso lo hacen los que no conocen al Señor. Doing the right thing, even people that don't know God do the right thing. Hacer
lo correcto, por ejemplo, es amar a alguien que te ama. To do the correct thing, the right thing would be to love somebody who loves you back. Si la Biblia nos dijera amarás a los que te aman, estaría re fácil esto. This would be a lot easier if the Bible said you will love those who love you back. Porque es fácil amar cuando uno recibe amor. Because it's easy to love when you are loved. Eso es natural. It's natural. Eso lo hacen según Jesús, According to Jesus, lo hacen los publicanos. tax collectors. Es decir, Jesús está diciendo, los personajes más odiados de nuestra sociedad saben hacer eso. Even the most hated people in Jesus' time were loving back. Y saludar a alguien que te saluda también es normal. And to greet somebody that greets you back is Es lo normal. correcto. It's the right thing to do. Pero ¿cuántos van a saludar a aquel que sabes que no te va a saludar? But how many of you will say, greet somebody that you know are not going to greet you back? Lo más normal es evitar eso. It's the most normal thing is to avoid it. Es más, si alguien no se saluda, de seguro alguien me va a llamar. If I don't call somebody, if I don't greet somebody, somebody will call me. Ay, el hermanito tanto no me saludó. Oh, such and such brother didn't say hi to me. Son nuestros grandes problemas, ¿no? Those are our big problems in church. Pero eso es normal. But that's normal. Eso es lo que hacen, según Jesús lo hacen los gentiles. Even the Gentiles do these things. Y a nosotros nos suena liviano eso, pero ¿sabe qué decían los judíos? ¿Cómo los llamaban a los gentiles? You know what Jewish people called the Gentiles in their day? Los perros. They called them dogs. Eran perros, Dogs. efectivamente. Just, without any Entonces Jesús appreciation. está diciendo las cosas más bajas en lo normal. Jesus is saying even the dogs do the same. Pero ahora Jesús, But now Jesus, el amor en el reino, nos dice Jesús, the love in the kingdom of va más God allá de lo correcto. goes even far beyond the right thing to Rompe los límites de lo do. natural. It breaks the natural limits. Va en contra incluso de lo racional. It goes even against the reasoning. Este amor se acepta y se practica sin hacer preguntas. This love is accepted and practiced without raising any Y questions. se escoge amar porque como somos hijos de Dios lo debemos hacer. And we choose to love because we are sons of God. We ought to do Y this. aunque este amor sea loco para el mundo, es el amor en el reino de los cielos. In spite of this love being a crazy love for the world, it is the love Y of esta the clase de kingdom. amor es tan fuerte And this type of love is so que strong incluso cuando se levanta alguien a hacernos daño that even when somebody raises up to cause us harm, y nos elige para hacernos daño constantemente, and they choose us to cause us harm, nosotros los elegimos para volcar el amor de Dios en we ellos. choose back our enemy and we love Y the esto love of rompe God. los límites de lo natural. And this breaks the natural limits. Marca la diferencia entre el pueblo de Dios y el que no es pueblo de It Dios. marks the difference between the people of God and the people that are not Y of por God. eso tenemos que trabajar en las ordenanzas del Señor. And that's why we need to work in the ordinances of the Lord. Porque estas cosas son las que marcan la diferencia. Because it's these things that make a difference. Y las que hacen que el mundo nos mire y dice, ¿qué tienen esto? And the world sees us and asks, what do Ahí they en have? África están matando cristianos. In Africa, they're killing Christians. En Irak están matando In cristianos. Christians, in Iraq, Christians are being killed. Este nuevo estado musulmán que está creciendo está matando todo lo que niega a Mahoma. This new movement, the Muslim movement, is killing everything that denies A Mahoma Muhammad o al Islam. or Islam. Hoy de mañana estaba sintiendo que el grupo este que está en Irak, ISIS, como se llame, ese grupo está, cuando invade, se lleva a las mujeres. What ISIS is doing nowadays, what I heard this morning, is when they invade a place, they take the women Y las vende por $1000. and they sell them for $1,000. Eso lo escuché ahora. This is what I was listening Y to. o se convierten al Islam, o se matan, o las mujeres se venden. Or they either convert to Islam, they kill them, or they're being sold. Hay fotos y hay filmaciones de musulmanes cortándole la cabeza a niños. There's photos and pictures of Muslims cutting off children's heads. Pero ¿sabe lo que está sucediendo en esos lugares? But you know what's happening in those places? No se está negando a Jesucristo. They're not denying Jesus No se Christ. está negando a Jesucristo. They're not denying Jesus Las Christ. mayorías prefieren la muerte. The majority of the people prefer to Y die. quiero decir una And I cosa. want to say something. En Palestina, In Palestine, donde hoy está la guerra más fuerte que nunca, where the war is stronger than ever, donde hay una persecución tremenda, where there's a great persecution, se ha levantado una iglesia a church has been raised que, de acuerdo a los datos, that, according to the data, es la iglesia que más misioneros envía
gente a las misiones, al campo misionero. It is a church that most frequently sends out missionaries to the missionary Sin field. dinero, Without any money, sin nada de dónde sacar, they don't have funds to send, pero ante la opresión islámica, but against the Islamic oppression, ellos se han hecho fuertes y mandan misioneros. they become strong and they're sending out missionaries. Muchos de ellos no vuelven porque los matan, Many of them don't come back because they're being killed. pero es el amor que hace la diferencia. But it's love that marks the Porque difference. por amor a las personas que se van al infierno se ofrece la vida misma. That because of the love that we have for those who are on their way to hell, you even give up your own El life. amor hacia el enemigo se debe manifestar de alguna The manera. love that you have toward your enemies has to be manifested E in a way. incluso cuando sabes cuál es el resultado. Including when you even know what the result, the outcome might be. Es un amor por sobre todas las cosas. It is a love that is over all Porque things. Jesús sabía que iba a la cruz a morir. Because Jesus knew that he was going to go to the cross to die. Y a pesar del resultado, fue a la cruz. That in spite of the result, he still went. Y se dio por nosotros. And he gave himself. Y porque cuando nos miró, Because when he looked at us, vio nuestro estado. he saw our Y condition. quiero que pienses en esto. And I want you to think on this. Cuando una persona se levanta como enemigo, When a person rises up as an enemy, cuando una persona se levanta a hacerte daño, when a person raises up to cause you harm, es cuando más tenemos que darnos cuenta it's when we most need to realize que esa persona tiene una necesidad tremenda de Jesucristo. that that person has such great need for Jesus Christ. Está perdida en el odio, en la venganza, Because they're lost in anger and in revenge, en el rencor, en la envidia. in envy and such things. ¿Quién más precisa a Jesucristo que esa persona? What more do they need but Jesus Christ and only Him? ¿Y quién le va a predicar? And who's going to preach to that ¿Sabe person? quién? You know who? Usted. You. Que lo están odiando, That are being hated, se va a levantar con amor you will raise up in love. y va a orar por esa And you persona. will pray for that Y person. si necesita algo, se lo va a alcanzar. And if they need something, you will give Y it si to them. sabe que está pasando por mal momento, va a hacer algo. If you know that they're going through a rough time, you're going to do something. Porque ese es el amor de Dios en nosotros. Because that is the love of God in us. Y no solo eso. And not just that. Este amor, según la Biblia, This love, according to the Bible, nos hace perfectos. it perfects us. Sé pues vosotros perfectos, It says, therefore you must be perfect como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. as your heavenly Father is Y perfect. quizás esa palabra perfecto también ya nos está incomodando. And that word perfect might make us feel uncomfortable. ¿Cómo hacemos para ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto? How can we perfect as God is perfect? Nos falta un montón de kilómetros para todo We esto. have a long way to go to reach this. También la palabra perfecta es importante. Also, the word perfect here is very important. En griego la palabra que se usa para perfecto es teleios. The word in Greek is called teleios. Les voy a poner algunos ejemplos para entenderlo. I'm going to give you a few examples to understand this word. Una víctima que es apta para el sacrificio a Dios, que no tiene defecto, es teleios. A victim that is able to be as a sacrifice unto God is teleios. Un hombre que ha alcanzado su plena estatura es teleios. A person who has reached their maximum growth is teleios. En contraposición a un chico que recién está creciendo. Against somebody who's just growing up. Un estudiante que ha alcanzado un conocimiento maduro de su asignatura es teleios. A student who has been able to have knowledge of their studies is teleios. En oposición a otro que recién ha empezado con los estudios. In opposition to the one that is just beginning his studies. Déjeme decirlo de otra manera. So in other words, La idea griega de la perfección es funcional. the Greek idea of perfection is functional. Una cosa es perfecta si cumple plenamente el propósito para el que fue pensada. So to the Greek person, somebody who's perfect is somebody who accomplishes that what they were planning to do. Entonces lo que quiero decir And what I want to say, que una persona es perfecta si cumple con el propósito. a person that becomes perfect is somebody who fulfills their En ese purpose. sentido bíblico uno llega a ser perfecto. In that biblical sense, you become perfect. Entonces el propósito que Dios tiene para crear, ¿no? So what God, the purpose of God creating us, Está escrito desde la creación del mundo. has been written before the foundation of the Porque world. dice que Dios dijo, It says that God said, Génesis 1:26, Genesis 1:26, hagamos al hombre let us a make nuestra man imagen, in our own image, conforme a nuestra semejanza. in our own image and likeness. El pecado dañó ese plan. Sin damaged the image, Pero tenemos en el Nuevo but Testamento, we have in the New Testament, según Romanos, according to que Romans, para los hijos de Dios that for the sons of God, hay un destino. there is a Se destiny, le ha predestinado a algo. that they've been predestined to A something. los hijos de Dios To the sons of se les ha God, predestinado ser como Jesucristo. they've been predestined to be like Christ. Entonces cuando nosotros nos parecemos a Jesucristo, So when we look like
Christ, estamos cumpliendo con el propósito para el que fuimos creados. we are fulfilling the purpose for which we have been created. Cuando cumplimos con el propósito para el que fuimos creados, When we fulfill the purpose for which we have been entonces created, somos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. we become perfect as our Heavenly Father in heaven is perfect. ¿Y cómo logramos eso? Tengo que empezar la prédica de vuelta. And how do we accomplish this? I need to go back to the beginning of the Jesús no message. dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesus says you shall love your enemies as you love yourself. No solo lo amarás, Not only will you love, amarás a tu enemigo. you will love your enemy. Vas a orar por tu You enemigo. will pray for your Vas a enemy. bendecirlo. You will bless them. Vas a hacer algo. You will do Vas something. a romper los límites. You will break the Vas a limits. ir más allá. You will go Por further. el malo ya fuiste 2 millas. With the bad one, you went 2 Por el miles. malo diste la capa. You gave them your cloak. Pero ahora se trata del enemigo But now it's about your que enemy te quiere destrozar tu that vida. wants to destroy your Vos no life. te vas a levantar a vengarte. You will not take Vas revenge. a levantarte con el amor de You Dios. will raise up with the love Y of vas a God. romper el plan del enemigo. And you will break the plan of Que the es enemy. envolverte en esa mala posición. That you stand in the wrong place. Que es meterte en malos sentimientos. That is to have bad anger feelings for them. Que es tratar de usar tu mente para planes malos. It's to try to use your mind for evil Planes de plans. venganza. Plans of Planes revenge. que tienen dolor. Plans that have caused Planes harm. que quieren hacer sufrir más al otro todavía. Plans that wants to make the other person suffer even Pero los more. que son hijos de Dios But those who belong to se God levantan con el amor ágape. raise up with the agape love. Eligen. They choose. Señalan con el dedo al They enemigo. point with the Y finger. le dicen, no importa lo que me And haga. it doesn't matter what you do. Elijo amarte. I choose to Por love sobre todas las cosas. over all things. Como mi padre me amó a mí. as my Father has Cuando yo era loved un me pecador. when I was a sinner. Ahora yo entiendo todo esto. Now I understand all Y this. entiendo tu necesidad, no la mía. I understand your need and La mine. necesidad de mi enemigo. The need of my Es que lo enemy ame. is that I love him. Necesita del amor de Dios. They need Y the por love eso of God. somos hijos de Dios. And that's why we are Porque sons of podemos God. y que elegimos And because we can and we choose amar a nuestro enemigo. to love our Eso es enemies. profundo. That is Esto es profound. profundísimo. It's very Pero profound. no es imposible But de it's vivir. not impossible to live. Debemos practicarlo. We have to practice Ya no it. hay límite, ya no hay línea divisoria There is no division line entre la iglesia y el mundo. between the church and the Vivimos world. los mismos amores. We live the same type of love. Practicamos los mismos We amores. practice the same type Ay, of me love. enamoré de mi esposa. ¿Y qué tiene eso de más? Oh, I love my wife. Well, Amo a what mi is that? papá y a mi mamá. ¿Qué tiene eso de diferencia? En el mundo también lo hace. I love my father and my mother. Everybody does Ay, yo that. tengo un amigo que amo tanto. Oh, I love a friend so En el much. mundo también hay amigos que dan la vida por ello. People from the world still love the Pero same en el way reino you do. de los cielos But in the kingdom of hay un heaven, amor superior there's a greater love que no necesita estímulo de afuera, that needs no cause of the que viene de outside. arriba. It comes from above. Empieza cuando aceptamos a Jesucristo. It begins when we have Christ El in our heart. amor de Dios empieza a estar en The nosotros. love of God begins to be in our Y ahí hearts. ya no hay más excusa. And there's no more Ya estamos excuses. capacitados. We are enabled. Yo les pido que nos pongamos de pie, We por can stand to favor. our feet now. Y que pensemos en esto seriamente. That we think of this very Pensemos, seriously. esto es profundo. This is profound. Porque esto no se entiende solamente con la mente. Because this is not just understood with the mind. Necesitamos entenderlo a través del Espíritu. We need to understand this by the means of the Holy Spirit. Porque si tuviéramos tiempo, Because if we had time, que capaz que más de uno acá levantaría la mano that perhaps more than one person would raise their hand. y podría decir, yo tengo un enemigo o más And you could say, I have an enemy, perhaps one or que more, me hizo esto, that has done this. sufrí, I've suffered. incluso hace tantos años que me sigue haciendo daño. So many years causing me harm. Y otro pasaría y contaría otra historia, And another one could come up and give otra testimony. historia de dolor, Another story of pain. otra historia de amargura. Another story of Y bitterness. otro pasaría y contaría otra historia And diferente, another person can come up and tell a quizás de different su story. infancia, Perhaps from your cómo youth. lo dañaron, cómo lo dañaron. How you've been harmed. Historias duras, Hard historias stories. difíciles. Difficult stories. Y el otro día me estoy acordando que el jueves And on the other day, on Thursday, un hermano hizo una pregunta sobre sanidad interior. a brother asked about inner healing. Y la sanidad interior, Inner healing. una de las cosas en sanidad interior One of the things of inner healing es que justamente comprendamos is that we need to understand el amor de Dios hacia tu vida. that about the love of God towards your life. El amor de Dios hacia tu vida The love of God towards your life es tan grande, is so great, tan profundo, so profound, tan amplio, so wide que no lo comprendemos totalmente. that we don't understand it totally. Pero ha venido sobre nuestra vida, está en nosotros. But it has come upon our lives. Y ahora And now tenemos la capacidad we are enabled de entender a esa persona que nos hizo tanto daño to understand that person who's caused so much harm to y us poder decir cuánto necesita de Dios. and to be able to say how much they need of God. Me niego a mí mismo
I deny Ya no myself. se trata de mi dolor. It's not about my pain. Se trata de que ahora entiendo el dolor de esa It's persona. about me understanding the pain of Porque the lo other que person. hizo Because what they did muestra shows que tiene una necesidad tremenda del amor de Dios. that person has such great need Es of the una love of God. persona que ha sido usada por el enemigo The person who has been used by Satan para hacerme daño a mí. to cause me harm. Pero ahora quiero tomar este paso, Señor, But now I want to take this step, Lord. y decido amar. And I decide, I choose to love. Que se muera el diablo. May the devil die. Yo no le voy a hacer más caso al dolor que el enemigo puso en mi corazón. I'm not going to obey that pain that the enemy caused in my life. Yo ahora entiendo cuánto me ama Dios. Now I understand how much God loves me. Y ahora elijo. And now I choose. Ponga su dedo espiritualmente hablando y señale a esa persona. Just spiritually speaking, point at that O person. esas personas. Point at that person or those people. Señálelas. Signal them out. Señálelas, que lo vean en el mundo espiritual. May they see it in the spiritual Que el realm. diablo entienda el paso que se está dando. May the devil understand the step you're Que el taking. enemigo entienda que la iglesia está creciendo. May the enemy understand that the church is growing. Que estamos conociendo a nuestro Dios que nos ama por encima de las So cosas. we are getting to know the Lord that loves us over all things. Señale a esas personas Signal them out, those y people. dígale, te elijo. And I choose. Te elijo Say, I choose para amarte. to love you. Te amo por sobre todas las cosas. I love you over all things. No mirando lo que me hiciste, Not not seeing what you've done to ni me. siquiera lo que me estás haciendo, Not even what you're doing to me. sino que miro el dolor de tu corazón, But I see the pain in your heart. lo negro de tu corazón, The darkness in your heart. y elijo amarte. And I choose to love you. Elijo amarte I choose to love para you. que de alguna manera So that some way or another, veas el amor de Dios. you will see the love of God. Veas el amor de Dios. You will see the love of God. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of En el Jesus. nombre de Jesús. In the name of En Jesus. el nombre de Jesús. In the name of Señor, Jesus. yo sé Lord, I know que know hay corazones peleando con dolores, that perhaps there's hearts battling with pain, con amargura, with bitterness. quizás hasta con miedos Perhaps even they're scared por enfrentar situaciones. to be able to confront the situation. Señor, y hoy empieza un capítulo nuevo en esta vida, Today a new chapter begins in my life porque comprendimos un poco más because I've been able to understand este mandamiento tan riguroso this command que parece tan difícil, that is so hard. pero entendemos que ese amor que tú nos estás pidiendo But I understand that the love that you are demanding of me, no nace en nosotros, it's not born in me, sino que viene de arriba. but it comes from Tú above. nos has dado amor, You have loved tú us. nos has dado You amor, have given us love. te amamos tanto, We Jesús. love you so much Y ahora entiendo, Señor, that now I que understand tengo la capacidad that I'm enabled, de señalar a mi enemigo, that I can signal out my y enemy. no importa si quiere o si no quiere. It doesn't matter whether they want Es to or mi not. elección It's my election. como hijo de Dios, Because I'm a son of God. como hija de Dios, Because I'm a daughter of God. de amarla To love o amarlo. to love that En el person. nombre de Jesús. In the name of En el Jesus. nombre de Jesús. In the name of Y Jesus. Padre, And Father, como hijo de Dios, as a son of God, tengo autoridad en tu nombre. I have authority in your Y name. le digo al enemigo, And I tell the enemy, ahora el enemigo común, now the common a enemy, Satanás el diablo, to Satan no himself, hay más lugar en mi vida, there's no more room in my no hay life, más lugar en mi corazón no more room in my para heart guardar malos sentimientos. to keep a bitterness in my Está fuera de mi vida en el nombre de Jesús. outside of my life in the name of Jesus. Fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Outside of my life in the Soy name un of hijo, Jesus. una hija de Dios. I'm a son and a daughter of Y estoy God. decidido a amar por sobre todas las And I cosas. have decided to love in spite of all Amar a things. mi enemigo. To love my enemy. Lo amo. I love them. Lo bendigo. I bless them. Oro por esa I persona. pray for that En el person. nombre de Jesús. In the name of Desde Jesus. aquí levanto la oración. From here I raise up a Y prayer. bendigo a esa And persona. I bless that Lo person. bendigo con mi I corazón. bless them with my heart. Lo bendigo. I bless them. Le deseo lo mejor. I desire good for Y que them. te pueda conocer a ti, And that they Jesucristo. may be able to come to En the el knowledge nombre of de who you are. Jesús. In the name of En el Jesus. nombre de In the Jesús. name of Jesus. Amo a mi enemigo. I love my enemy. Amo a mi enemigo. I love my enemy. Y entrego todo esto en tus manos, Señor. And I give all things into your hands. Entrego todo en tus manos. I give all things into your hands. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Espíritu Santo. Holy Spirit. Espíritu Santo. Holy Spirit. Hemos orado. We have prayed. Hemos escuchado tu palabra. We have heard your word. Y hay enemigos. And we have enemies. Hay enemigos. There are enemies. Y hoy, Señor, hemos decidido algo importante en nuestra vida. Today we have decided something important in our lives. Amarlos. To love them. Amarlos. To love them. Eso te muestra a ti.
that shows you. te muestra a ti. It shows you. Esos enemigos tienen muchos nombres. Those enemies might have many names. Algunos son hombres, otros son mujeres. Some of them are men, some of them are women. Otros son desconocidos, otros son muy conocidos. Some are less known and some are very well known. Algunos son personas que nunca más vimos en la vida. Perhaps people that we have never seen again in our lives. Otros los seguimos viendo casi a diario. Some we see on a daily basis almost. Pero Señor, como sea la situación, But whatever the situation may be, hemos tomado una decisión. we have decided Amarlos, to love them. amarlos. To love them Porque te necesitan. because they need you. Te necesitan tanto. They need you so much. Tú moriste por ellos también, Señor. You died in their place for them too. Los bendecimos We bless them y queremos que te conozcan, Señor. and we want them to know you. Oramos para que te conozcan. We pray so that they know you. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Espíritu Santo. Holy Spirit, Ahora te pido con todo respeto now I ask you with all due respect que tú nos ministres. that you would minister. Que tú nos ministres. That you would Y minister. si hay alguien que